Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 61. ¿Qué es esto? Del pecho de Songli brotó de repente una luz brillante. Kekin y Ningguang se cubrieron los ojos por reflejo, pero Ganyu no apartó la mirada. Dentro de aquella luz, sentía una calidez familiar. ¿Podría ser esto? Nathan también sintió lo mismo. Cuando esa luz lo tocó, fue como si una brisa suave de primavera acariciara su rostro, trayendo consigo una ternura que le resultaba muy conocida. En un instante, fue como si regresara 1000 años atrás. Entonces, eres tú. Songli se acercó a la fuente de luz, y pronto, un objeto brillante con forma de candado apareció en su mano. ¿Qué es eso?, preguntó Ningguang, frunciendo el ceño. A diferencia de ellas, Nathan y Ganyu lo reconocieron al instante. Esa es la memoria del polvo, exclamó Ganyu. Es el objeto en el que Lady Gison selló su sabiduría y pasión. Songli asintió con solemnidad. Sí. Este es el recuerdo que Gison deseaba que entregaras. Nathan, después de un largo viaje, finalmente ha regresado al punto de inicio. ¿Pero cómo llegó ese objeto a tus manos, Songli?, preguntó Ningguang con una mirada penetrante. Para los habitantes de Liyue, Gison era tan venerada como el propio arconte Geo. Algunos incluso rumoreaban que ambos dioses estaban casados. Pero con la desaparición de Gison hace siglos, esos rumores se desvanecieron en el tiempo. Lo obtuve por casualidad, respondió Songli con serenidad, sin alterar su expresión. Pero Nathan sabía que no era así. Ese objeto había sido un regalo directo de Gison para él. Aún así, nadie más conocía la verdadera identidad de Songli, por lo que no tenía sentido discutirlo. Entonces, señor Songli, intervino Ganyu, ¿para qué ha sacado esta memoria del polvo? Ella tenía razones personales, había sido instruida por Gison durante su niñez. Songli sonrió levemente. La sabiduría de esa diosa permanece aquí dentro. Quizás pueda ayudarlas a responder una pregunta importante. Dicho eso, abrió la palma de su mano y el candado comenzó a brillar. Una suave luz brotó desde el núcleo y se dividió en 3 haces, envolviendo a Kekin, Ningguang y Ganyu. ¿Esto es una prueba?, preguntó Kekin, sintiendo una calidez reconfortante. Sí, asintió Songli. Esta es la prueba del dios del polvo. Mientras la luz permanezca, significa que esa persona ha sido elegida por Gison. Entonces, ¿esta prueba consiste en permanecer dentro de la luz?, dijo Ningguang, sintiendo como la luz parecía desnudar su alma. Era como si la mirada sabia de Gison la analizara por completo. Ganyu no dijo nada. Confiaba en que, debido a su relación personal con la diosa, tenía ventaja. La luz continuó iluminándolas a las 3, pero después de un largo rato, nada cambió. ¿Estás seguro de que esta es la prueba?, preguntó Ningguang, frunciendo el ceño. Nathan, que había agradecido silenciosamente la intervención de Gison para evitar el conflicto, ahora empezaba a sudar frío. Creo, dijo Songli finalmente, que las 3 han sido aceptadas. Las cejas de Nathan se contrajeron. Después de todo eso, ¿ninguna fue eliminada? Volvimos al punto de partida. Entonces, amigo Nathan, lo que Gison quiere decir es que te las quedes a todas. Nathan sintió que le explotaba la cabeza. No había dicho nada, pero Songli acababa de decir exactamente lo que él había pensado en silencio. Solo los niños eligen. Los adultos se quedan con todo. Pero decir eso frente a esas 3 mujeres era prácticamente invocar la furia divina. Se atreve, se atreve, se atreve. Como una única voz armoniosa, las 3 respondieron al mismo tiempo, dejando claro que no aceptarían compartirlo. Y entonces, una risa cristalina resonó en la conciencia de Nathan. Como el tintineo de una campana, era una voz que conocía muy bien. Era ella, la chica de mangas largas. La conciencia de Gison todavía vivía dentro de la memoria del polvo. La supuesta prueba no era más que una travesura para burlarse de él. El candado se oscureció. Ya no había más luz. Y aunque Nathan miraba detenidamente, no podía detectar más señales. Y parecía que las demás no habían oído esa risa, solo él había sido víctima de esa broma divina. Las 3 mujeres, sin perder el ritmo, mantenían sus miradas fijas en él, con intenciones poco amigables. Cof, cof. Ya está anocheciendo, ¿por qué no vamos a comer algo y continuamos la conversación más tarde?,
intervino Songli con perfecto sentido del momento. Las tres se miraron entre sí y respondieron al unísono. Vamos. Formaron un triángulo alrededor de Nathan, cada una vigilando cuidadosamente a las otras dos mientras caminaban. Restaurante Ban Min, en Chiu Rock. Rodeado de linternas festivas, el lugar rebosaba de ambiente animado. Nathan conocía bien al chef, era Xiangling, una figura querida por todos en Liyue. Joven, apasionada por la cocina y dueña de una energía imparable. Cuando el grupo entró, Xiangling, que también servía las mesas, quedó boquiabierta. Señoras Keqin, Ganyu y Ningguang, ¿juntas? Aquí, era raro que una de ellas apareciera por su cuenta en su restaurante. Pero las tres juntas era insólito. A su lado, Woba, el pequeño ser regordete que siempre la acompañaba, pareció emocionarse de repente. Con gran entusiasmo, se abalanzó y abrazó la pierna derecha de Nathan. Lu, como si fueran viejos amigos que por fin se reencontraban. Woba. ¿Qué estás haciendo? Son clientes. Protestó Xiangling, pero él no soltaba a Nathan. Nathan sonrió con amargura. ¿Quién diría que incluso el dios de la estufa estaba de su lado? Capítulo 62. Viejos amigos y una cena peligrosa. El regordete Woba, al ver que Xiangling venía detrás, corrió con entusiasmo hacia adelante. Lulu, ignorando por completo a la bella joven que tenía delante, se aferró directamente a la pierna derecha de Nathan. Al ver esto, los ojos brillantes de Xiangling se abrieron de par en par. Aunque no conocía la identidad del joven, que estuviera acompañado por figuras como Ningguang y Keqin solo podía significar que su estatus era elevado. Y ahora su compañero, Woba, lo estaba abrazando descaradamente. Woba. ¿Qué estás haciendo con el cliente? Xiangling se apresuró a sujetarlo por el cuello, intentando separarlo. Lulu, pero él actuaba como un niño mimado. Se aferró con fuerza a Nathan y se negaba a soltarlo. Lo siento mucho, señor. Woba es mi amigo, normalmente no se comporta así. Incapaz de despegar al pequeño, Xiangling solo pudo disculparse mientras lo observaba con sorpresa. Normalmente, Woba no mostraba este tipo de entusiasmo. Si fuera así con todos, ya se lo habrían llevado. Está bien. Me llamo Nathan, soy un viajero que acaba de llegar a Liyue. En cuanto a Woba, déjalo estar. Nathan sonrió, negando con la cabeza. Después de todo, había una conexión entre la simulación y la realidad. En la vida simulada de hace 1000 años, tal vez por su linaje de Qilin, ese dios de la estufa solía actuar de la misma manera. Aunque ahora había perdido su poder, Woba todavía conservaba ese hábito. Encantada, señor Nathan. Soy la chef principal del restaurante Ban Min. Llámeme Xiangling. Al escuchar la presentación de Nathan, la joven hizo una reverencia con cortesía. Xiangling, ay. Justo cuando Nathan iba a dirigirse a ella de forma más casual, 3 ataques lo golpearon desde diferentes direcciones. Los dedos de las mujeres son armas naturales contra los hombres. 3 pinchazos certeros llegaron a su cuerpo, haciéndole inhalar con fuerza. Señorita. Señorita Xiangling, hola. Conteniendo el dolor, añadió el título honorífico con todo respeto. Señor Nathan, no hace falta ser tan formal en nuestro restaurante. Xiangling agitó la mano, aparentemente deseando que se relajara. Pero, los dedos de jade de las 3 mujeres aún no se habían apartado de él, así que Nathan no podía arriesgarse. Todo lo que pudo hacer fue mantener una sonrisa firme y guiñarle un ojo a Xiangling. Muy bien. Señor Nathan y compañía, por favor, tomen asiento. Aunque la joven chef no entendió del todo la tensión oculta, aún así los invitó a sentarse. Incluso después de que Nathan se sentó, Woba seguía aferrado a él con cariño. Woba, ven conmigo. No molestes a los invitados. Xiangling le dio un golpecito en la cabeza al pequeño, intentando llevarlo de vuelta a la cocina. Viejos amigos que se reúnen. ¡Qué agradable, señor Songli! ¿Usted también está aquí? Hasta ese momento, Xiangling no había notado al consultor de la funeraria Wanzheng. Así es. Estoy con ellos. Xiangling, ve preparando los platos. Yo pagaré hoy. ¿Qué? ¿Usted va a pagar? Todos los presentes que conocían la reputación de Songli se sorprendieron por sus palabras. Xiangling lo miró atónita. Ese asesor era conocido por salir a cenar sin pagar. Usualmente, alguien más, como un heraldo fatui, terminaba haciéndose cargo de la cuenta. No hay necesidad de sorprenderse tanto. Invitar a viejos amigos a comer es mi deber.
Songli colocó un puñado de moras sobre la mesa, mientras su mirada iba de Nathan a Woba. Entonces, gracias de antemano, señor Songli. Superada la sorpresa inicial, Ningguang volvió a mostrar su expresión serena. La disposición de los asientos era peculiar, solo 2 personas podían sentarse junto a Nathan, lo que dejaba a una de las 3 mujeres excluida. Tras un breve enfrentamiento silencioso, ninguna quiso ceder y al final, todas optaron por sentarse a un lado, dejando a Nathan con solo Woba como acompañante directo. Eso alivió parte de su presión, pero no del todo. Después de ordenar los platos, Xiangling se fue rápidamente a cocinar. Cuando el pequeño chef regresó con los platos, el ambiente volvió a tensarse. Sobre la mesa, decorada con sencillez, se presentaban platos deliciosos. Las bolas de camarón crujientes y doradas eran la elección de Ningguang, bolas de camarón doradas. El pescado a la parrilla, bañado en especias, era el favorito de Keqing, pescado tigre a la parrilla, mientras que las 2 habían elegido platos de carne. Ganyu, por la tradición de los Qilin de solo beber rocío y consumir granos finos, había pedido una sopa vegetariana, paquetes de jade con col y tofu. Nuestro clan es estrictamente vegetariano. Me disculpo, pero no puedo comer carne. Cuando su plato fue servido, Ganyu miró a Nathan con una expresión significativa. En efecto, durante la simulación de vida donde tenía sangre de Qilin pura, él también era vegetariano. Pero ahora, en la realidad, ya no se abstenía. Bien, comamos. Después de 3 vidas simuladas y un día intenso, Nathan tenía hambre. Agarró sus palillos, listo para empezar, pero entonces vaciló. Los 3 platos representaban a las 3 mujeres. Las 3 lo observaban fijamente mientras llevaban sus respectivos platos a la boca. Mientras masticaban, toda su atención estaba puesta en Nathan. «Oh no, Nathan, ¿por qué no comes? Vamos, es hora de comer». Nathan, la carne es mala civilización. Desde Keqing hasta Ganyu, las 3 sonreían con amabilidad, pero sus ojos estaban llenos de intención. Nathan no se atrevía a moverse. Claramente, esto era otra elección mortal de 3 vías. No importaba qué plato eligiera, las otras 2 se sentirían ofendidas. «Si no usas tus palillos, déjame ayudarte». Hablando al unísono, 3 pares de palillos se dirigieron simultáneamente a su boca. Bolas de camarón. Pescado asado. Tofu de col. 3 sabores que no debían mezclarse, y sin embargo, resultaban más dulces de lo esperado. ¿Por qué? Porque en la punta de cada palillo, estaban los sentimientos de 3 mujeres que luchaban por su corazón. Capítulo 63. Nathan, come esto. Nathan, prueba esto. Nathan, come el mío. La cena terminó envuelta en la atención de 3 mujeres que lo rodeaban por completo. Si cualquier forastero, especialmente un hombre, hubiera presenciado esa escena, seguramente habría envidiado la buena fortuna de Nathan. Pero solo él sabía que aquello no era un banquete, sino una prueba de supervivencia. Sentía como si caminara al borde de un acantilado, un solo paso en falso, y caería al abismo. Durante toda la cena, los demás apenas comieron, especialmente Songli, quien observaba con expresión tranquila y una taza de té en la mano, claramente más interesado en el espectáculo de Nathan siendo alimentado sin descanso. Cuando la cena finalmente terminó, el ambiente entre las 3 mujeres se volvió serio. «Ahora deberíamos decidir sobre la futura asignación de Nathan», propuso Ningguang. Las otras 2 guardaron silencio un momento. «Sugiero que Nathan trabaje en la cámara de jade». «Incorrecto. Nathan claramente debería ser el asistente de Yueng». Keqing respondió de inmediato, con firmeza. Era su amigo de la infancia, después de todo. Debía pertenecer a su lado. «Creo que el talento de Nathan se aprovecharía mejor en el pabellón Yuei». Intervino Ganyu, con inesperada determinación. Las 3 tenían el mismo pensamiento, mantener a Nathan cerca. Creo que debería elegir libremente». Nathan levantó la mano tímidamente, esperando calmar la tensión. «Silencio, Nathan solo necesita mirar en silencio». «Silencio, Nathan solo necesita mirar en silencio». «Silencio, Nathan solo necesita mirar en silencio». Las 3 lo callaron con una coordinación impecable. El conflicto resurgió y las chispas del campo de batalla social ardieron una vez más. Pero entonces, una voz interrumpió con calma. «Amigos míos, ya que no pueden llegar a un acuerdo, ¿por qué no permiten que el joven Nathan se quede con nosotros en la funeraria?» Songli había hablado. Nathan lo miró como si acabara de ver a un salvador celestial. En el juego, Songli siempre lo había protegido con escudos. Y ahora lo protegía también en la vida real. Creo que la sugerencia de Songli tiene mérito,
asintió Ningguang después de reflexionar brevemente. Ya que ninguna podía imponerse y todas ocupaban cargos importantes, lo más sensato era alcanzar una tregua. Está bien, estoy de acuerdo, dijo Ganyu con un suspiro. Aunque frunció los labios con cierta duda, dejar a Nathan con un hombre sabio como Zhongli parecía seguro, ¿verdad? ¿Zhongli no lo robaría? Pero entonces Keqing frunció el ceño y dijo, espera, ¿no es Utao la directora de la funeraria? Ella recordaba bien a esa chica traviesa, energética y caótica. ¿Estaba bien dejar a Nathan en manos de alguien así? La directora Utao suele salir por la noche y rara vez se encuentra con el joven Nathan. Estoy seguro de que no habrá problema, respondió Zhongli, con su tono sosegado. Lo decía para calmar a Keqing, aunque esa era solo parte de la verdad. ¿De verdad no se verán? En efecto, aún con dudas, Keqing finalmente cedió, confiando en la reputación del Geo Arcan. Está bien, cuida bien de Nathan por mí, Zhongli. Nathan estaba profundamente agradecido. Pero si hubiera sabido lo que realmente pasaba por la mente de Zhongli, seguramente habría gritado. Zhongli, sin vergüenza de frente gruesa, has aprendido a engañar. Porque, en realidad, Zhongli pensaba, directora Utao, con esto te debo un gran favor. Aunque, siendo precisos, quien había solicitado ese favor no fue Utao. Fue la diosa dormida en la memoria del polvo, quien parecía tener un interés especial en cómo Nathan interactuaba con las chicas. Si Nathan lo supiera, probablemente habría vuelto a gritar. Gison, estás conspirando contra mí. Cuando cayó la noche, la cena en el restaurante Ban Min terminó y las tres mujeres se marcharon sin quedarse mucho más tiempo. Nathan siguió a Zhongli de regreso a la residencia de la funeraria Guanzheng. A la mañana siguiente, el primer rayo de sol iluminó el bullicioso puerto de Liyue. Nathan salió de su habitación de invitados luciendo renovado. Lejos del tenso campo de batalla entre las tres mujeres, por fin había dormido bien. Tal como dijo Zhongli, no había señales de la traviesa Utao. Nathan estaba a punto de salir, deseoso de aprender de aquel maestro de la holgazanería y la calma, pero en ese momento, el sistema simulador en su mente emitió un mensaje. Se detectó la llegada de Yuan Keqing, se reunirá contigo en un minuto. Nathan se quedó paralizado. ¿Desde cuándo este sistema tiene radar de detección? Pero si era solo Keqing, podía manejarlo. Se detectó movimiento de Tianquan Ningguang. Abandonó la cámara de Jade y se dirige a la funeraria. Se detectó movimiento de la secretaria Ganyu. Se ha despertado y trata de abandonar el pabellón Yuei. Dos alertas más lo golpearon como rayos. Las tres se dirigían hacia él. Si llegaban al mismo tiempo, el campo de batalla de anoche se repetiría. Esto no es bueno. ¿Hay alguna forma de evitarlo? Solo quedaba un minuto. El sistema simulador envió una última opción. La mejor solución es usar el talento azul, maestro de gestión del tiempo. Este talento te permite navegar con éxito entre múltiples mujeres. Una tarjeta azul apareció en su mente. Como un náufrago aferrándose a un tronco, Nathan activó el talento sin dudar. Talento activado, maestro de gestión del tiempo. Ningguang y Ganyu han cambiado de opinión. Vendrán por separado, una por la tarde, otra por la noche. Nathan soltó un largo suspiro de alivio, pero justo entonces, una dulce voz se escuchó desde afuera. Nathan. Abre la puerta rápido. Tengo algo importante que discutir contigo. Era Keqing, y el nuevo día apenas comenzaba. En la sala de entrenamiento vacía, solo estaban Nathan y Keqing. Nathan, atrápalo. Ella recogió una espada de madera del suelo y se la arrojó. Keqing, ¿este era tu asunto urgente? Nathan atrapó la espada con facilidad, mirándola con cierta confusión. Rápido, ven a practicar conmigo. Keqing había dejado de lado su atuendo formal por ropa negra ajustada, que delineaba a la perfección su figura curvilínea. Nathan dudó por un instante, preguntándose si un atuendo así era realmente apropiado para entrenar. Si ganas, te daré una recompensa. Si pierdes, te daré un castigo. Con una sonrisa satisfecha, Keqing parecía disfrutar de la atención. Aparentemente, había sacado ese estilo de algún libro, uno que afirmaba que esa ropa mejoraba la velocidad de ataque. Las recompensas y castigos no son necesarios. Nathan intentó rechazar la propuesta, sintiendo que algo peligroso se avecinaba. Nada de hablar. Yo pongo las reglas. Con un silbido, Keqing blandió su espada de madera y se lanzó contra él. ¡Clac! Las espadas se encontraron en un choque veloz. Nathan, mira el fruto de mis años de entrenamiento. Su entusiasmo era evidente. Nathan recordó la vez que practicaron en la simulación de vida. Allí, él había ganado con facilidad. Pero esta vez, Zap,
Un rayo envolvió la espada de Kekin y, con un golpe electrificado, la espada de Nathan voló por los aires. Oye, ¿no era solo práctica? ¿Por qué usas tu visión? Nathan protestó, sorprendido por el ataque real. Había esperado un duelo amistoso, pero Kekin lo había emboscado sin aviso. Los tiempos cambian, Nathan. Kekin desestimó sus quejas, encantada. Perdiste, ahora viene tu castigo. Se inclinó hacia él, su figura tan cerca que Nathan apenas podía reaccionar. Clac, su espada cayó al suelo, y el cuerpo de Nathan la siguió. ¿Qué, Kekin? ¿Qué estás haciendo? Antes de que pudiera incorporarse, Kekin ya lo había inmovilizado, aprisionándolo con sus piernas y manos. Nada grave, solo darte un pequeño castigo, Nathan. ¿Era eso realmente necesario como castigo? Atrapado, podía sentir la firmeza de su cuerpo a través de la ropa ceñida. Es un castigo por tu infidelidad. A partir de ahora, solo puedes mirarme a mí. ¿Entendido? Sus palabras se deslizaron en su oído. Pero la mente de Nathan ya se había quedado en blanco. Mediodía. Gracias al talento maestro de gestión del tiempo, Nathan ya se encontraba en la cámara de Jade. Sin embargo, el entrenamiento matutino con Kekin, aunque no llegó al extremo, lo había dejado mentalmente agotado. ¿Qué pasa? ¿No estás satisfecho de almorzar conmigo, Nathan? La voz suave de Ningguang lo sacó de sus pensamientos. Clac. Sin previo aviso, su silla se deslizó junto a la de él. Ningguang se apoyó contra su costado. No, no. No estoy insatisfecho en absoluto. Nathan, un poco nervioso, recordó cómo las simulaciones empezaban a parecerse demasiado a la realidad. Ya no podía tratar a la Tianquan como si nada. Me hiciste esperar tanto, ¿cómo debería castigarte? Había un matiz de resentimiento en sus palabras, como si la espera tuviera más de un significado. Castigo, mejor lo evitamos. Solo escuchar la palabra hizo que Nathan temblara. El recuerdo de lo sucedido con Kekin aún no perseguía. Jeje, Nathan, ¿estabas pensando en otras mujeres? La sonrisa de Ningguang se tornó afilada. Su intuición femenina estaba completamente despierta. No, para nada. Intentó negarlo, pero eso solo avivó las sospechas. Ningguang se levantó ligeramente y se sentó en su regazo. A pesar de su esbelta figura, parecía ligera como una pluma. Las manos de Jade rodearon su cuello. ¿Te sientes culpable? Nathan intentó responder, pero Ningguang se adelantó. Con un movimiento certero, su lengua tocó la de él brevemente. Se separó con las mejillas sonrojadas. Probé el sabor de una mentira. ¿Cómo puedes saber eso? Objeción rechazada. Ahora, recibirás tu merecido castigo. Su sonrisa floreció mientras Nathan sentía su conciencia desvanecerse bajo el dulce y fragante aliento de Ningguang. Noche. Después de los castigos consecutivos de Kekin y Ningguang, incluso con su talento para gestionar el tiempo, Nathan se sentía exhausto. En la plaza frente a la terraza Yujing, tuvo su último encuentro del día. Ganyu, ¿a dónde me llevas? La observaba con cautela. Definitivamente no quería un tercer castigo. Hay monstruos causando problemas. Nathan, ven conmigo. Capítulo 65. Caminaban por las afueras de Liyue cuando ya caía la tarde. El sol poniente proyectaba largas sombras doradas de Nathan y su compañera sobre el sinuoso sendero de montaña. Ganyu, ¿realmente estamos lidiando solo con disturbios de monstruos? Preguntó Nathan, mirándola con cautela. Después de todo, era una noche solitaria en una zona deshabitada. ¿Quién sabía si ella podría intentar algo extraño? Sí, solo estamos enfrentando unos cuantos monstruos furiosos, respondió Ganyu con tranquilidad, aunque luego lo miró detenidamente con esos ojos azul hielo. ¿O acaso temes que yo te haga algo? No, claro que no. Respondió él apresuradamente. El tiempo que hemos pasado solos ha sido pacífico. No te preocupes, Nathan. Yo no soy como esas personas superficiales, como Ningguang o Kekin. Yo quiero acompañarte por muchos años, declaró Ganyu con una naturalidad tan hermosa como la luz de la luna que los iluminaba. Aunque no perdió la oportunidad de lanzarle una indirecta a sus rivales. Eso está bien, entonces. Nathan asintió nerviosamente. Sin embargo, al ser mitad Killing, Ganyu poseía una longevidad extraordinaria. Nathan, por su parte, había perdido su linaje Killing en la simulación. Solo podía confiar en los talentos del simulador para poder seguir su ritmo a largo plazo. Nathan, ten cuidado, hemos llegado.
advirtió Ganyu, sacándolo de sus pensamientos. Delante de ellos se extendía un pueblo en ruinas, su deterioro evidente incluso desde la entrada. No se veía luz en ninguna de las viejas casas. Parece que todos se han ido, comentó Nathan, sin reconocer el lugar, aunque una extraña sensación lo llamó desde el fondo de su pecho. Entonces, el sonido de un llanto infantil atravesó su mente como un rayo. Va, concéntrate, Nathan, algo viene, exclamó Ganyu, adelantándose rápidamente. A unos 10 metros de distancia, una figura extraña se movía entre las sombras de la montaña. Se acercaba con rapidez, zigzagueando entre las casas en ruinas. ¿Eso es realmente un monstruo?, preguntó Nathan, frunciendo el ceño. La figura se deslizaba ágilmente, pero su silueta se parecía más a la de un ser humano que a la de una bestia. La tensión en el aire aumentó. Nathan sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras Ganyu ya tenía su arco preparado, su visión crió brillando intensamente. Una flecha de hielo salió disparada, chocando de frente con el ataque que venía hacia ellos. Clank, cayeron restos al suelo. Uno de ellos era un fragmento de hielo ovalado. Ganyu, parece que tienen una visión crio, como tú, dijo Nathan, reconociendo el ataque elemental por su experiencia en las simulaciones. Nathan, cuidado. Parece que tú eres el objetivo, advirtió Ganyu, frunciendo el ceño. ¿Por qué yo?, preguntó Nathan, desconcertado. Repasó mentalmente los personajes crio del juego. Ninguno parecía tener motivos para guardarle rencor. Entonces, una voz femenina helada rompió el silencio nocturno. Quítate de mi camino, dijo la desconocida, su tono lo suficientemente frío como para congelar el aire del verano. De entre las sombras emergió una mujer de largas trenzas blancas, etérea y escalofriante, como una encarnación del propio hielo. Los ojos de Ganyu se contrajeron. La ropa de aquella mujer era idéntica a la suya. Tú eres. ¿Conoces a Cloud Retainer? En su memoria, ese atuendo era parte de algo preparado especialmente para ella por su maestra. Así que si esa mujer vestía lo mismo, debía tener una conexión con Cloud Retainer. Mientras Ganyu especulaba, Nathan ya había reconocido a la recién llegada, Zen, una personaje de 5 estrellas del juego. Pero, ¿por qué estaba allí Zen, la solitaria discípula de la ermitaña? ¿Y por qué lo atacaba? Ya veo. Debe ser Zen, la discípula adoptiva de Cloud Retainer, murmuró Ganyu, recordando las cartas que su maestra le había enviado hace años. Nunca la había conocido en persona. Y sin embargo, su primer encuentro era hostil. Dije que te apartes, gruñó Zen, ignorando por completo a Ganyu. Sus ojos, fríos como la escarcha, estaban fijos en Nathan. Desde el principio, él era su único objetivo. ¿Por qué? Hermana menor Zen, ¿por qué estás molestando a Nathan?, preguntó Ganyu, aún confundida. Muévete. Estoy aquí para ajustar cuentas con ese hombre sin corazón. Los ojos de Zen ardían con un brillo helado mientras blandía su arma. Espera. Nathan se tensó. Había algo que no cuadraba. En el juego, Zen usaba una lanza, pero esta Zen no empuñaba un arma de asta. Era una gran espada carmesí, una hoja ancha y sangrienta, de la que emanaba un aura siniestra y violenta. Hermana menor Zen, ¿qué es exactamente eso que estás usando?, preguntó Ganyu, también perpleja ante el aura oscura de la espada. Jeje. Te dije que te apartaras, dijo Zen, soltando una risa perturbadora. Le cortaré todas las extremidades para que volvamos a ser uno. Nathan sintió que la sangre se le helaba. Esa risa, esa mirada, era como una yandere sacada de una novela visual. Sus palabras enfermizas hicieron que el cuero cabelludo de Nathan se erizara, pero él no recordaba haber provocado a esta supuesta hermana menor, a menos que, condiciones de activación de simulación detectadas, simulador de vida preparándose para activarse. El mensaje del sistema confirmó sus peores sospechas. Él a menos que se había hecho realidad. Y eso solo podía significar una cosa. Zen era la figura clave de esta nueva simulación. Capítulo 66. Una espada sin voz. Condiciones de activación de simulación detectadas. Simulador de vida preparándose para activarse. Mientras Nathan reflexionaba, su mente se agitó con actividad intensa. ¿Por qué Zen, una persona con la que nunca había tenido contacto, mostraba una hostilidad tan evidente? La respuesta estaba, una vez más, en el misterioso simulador de vida. Nathan, retrocede, advirtió Ganyu con seriedad, manteniéndose alerta. Algo anda mal con mi hermana menor. Lo más impactante era la gigantesca espada carmesí que Zen empuñaba.
Su hoja brillaba con un resplandor rojo siniestro, y su decoración central palpitaba como un corazón vivo. Aquella arma claramente no era creación de su ama. Había en ella una extraña y oscura voluntad. «Quítate de mi camino», gritó Zen, su tono gélido contrastando con la violencia de su gesto. La espada danzaba en su mano con aterradora facilidad. «No dejaré que lastimes a Nathan», replicó Ganyu, firme, sin dar un solo paso atrás. Aun si Zen era su hermana menor de nombre, cuando se trataba de Nathan, Ganyu no estaba dispuesta a ceder ni un poco. HMPH. Bufó Zen, claramente más disgustada por la postura protectora de su hermana. Clank. La espada carmesí descendió como un rayo, pero fue bloqueada por el arco de Ganyu. Ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder en el feroz enfrentamiento. Simulador de vida activado oficialmente. Por favor, elige un talento activamente. Talento azul, enlace, puedes vincular tu espíritu con otro. Emociones, conocimientos e incluso habilidades de combate pueden compartirse al máximo. Talento morado, pies de Kunin, desbloquea el estado Kun-Kun. En él, toda malicia dirigida hacia ti será castigada automáticamente. Talento morado, Chausi dorada, obtienes el objeto Chausi dorada. Al usarlo, puedes transformarte en la hechicera azul. Nathan quedó en silencio unos segundos, atónito. Los talentos que le ofrecía el sistema comenzaban a parecer más bien memes, especialmente los dos talentos morados. ¿Quién nombraba estas cosas? Elijo el primer talento, enlace, murmuró con resignación. Talento elegido activamente, enlace. Cargando guión de vida, se generará un talento aleatorio de cualquier calidad. Por circunstancias especiales, el talento aleatorio ha sido reemplazado por uno designado. Otra vez un talento designado. Frunció el ceño Nathan. Esto es igual que la vez anterior. Durante la simulación de la Guerra de los Arcontes, también había ocurrido lo mismo. El sistema anuló el azar debido a la dificultad extrema y asignó un talento especial para equilibrar la situación. ¿Será otra simulación difícil donde me la juego a vida o muerte? No. Esta vez, se debe a la naturaleza especial de la simulación. Por eso, se asigna directamente un talento designado. Esa explicación del sistema hizo que Nathan se relajara un poco. Mientras no tuviera que enfrentarse otra vez a dioses antiguos, todo bien. A su lado, Ganyu sintió de repente que la presión sobre sus brazos desaparecía. En ese instante, Zen se desvaneció de su campo de visión. Se había movido demasiado rápido. Nathan, cuidado, gritó Ganyu. La espada carmesí se alzó por encima de la cabeza de Nathan, lista para caer. Pero justo entonces, el entorno comenzó a distorsionarse. Simulador de vida iniciando oficialmente. Cargando guión. Progreso de carga, 0%, 10%, 30%, 60%, 90%, 100%. Guión cargado con éxito. Título, un corazón, un cuerpo. Talento designado activado. Talento morado, Darkin, fusionas tu voluntad con un arma. Quienes toquen el arma podrán ser devorados y controlados, convirtiéndose en guerreros Darkin a tu servicio. Te has convertido en una espada. Ubicación, cueva montañosa en Liyue. Estado, inmóvil. No puedes abandonar tu forma física. Años incontables pasan mientras esperas ser empuñado. Hasta que, un día, un padre trastornado que había abandonado su hogar regresa con su hija. El padre guía a la niña hasta la cueva. Así comienza la historia. Modo inmersivo activado, simulación de vida cargada exitosamente. Cuando la espada de Zen estaba a punto de caer sobre su cabeza, todo su entorno cambió drásticamente. En una cueva oscura, Nathan finalmente despertó de su aturdimiento. Su primer instinto fue intentar moverse. Pero tan pronto como pensó en ello, se dio cuenta de algo impactante. No tenía extremidades, no tenía cuerpo, era una espada. Si en la simulación anterior el sistema le había dado sangre de Qilin y lo había convertido en una existencia no humana, esta simulación iba incluso más allá. Lo había eliminado por completo de la categoría de ser vivo. ¿Cómo es convertirse en una espada? Si alguien hacía esa pregunta, Nathan ahora podía responder con autoridad. La respuesta, una sensación de completa restricción. Su conciencia seguía allí, podía pensar y percibir lo que le rodeaba, pero no podía moverse, no podía hablar. No podía hacer absolutamente nada. Era solo eso, una espada silenciosa, clavada en las profundidades de una cueva desierta. Capítulo 67. Incapaz de actuar por el momento, Nathan comenzó a analizar los detalles del texto de la simulación. Primero estaba el talento púrpura, Darkin,
asignado debido a la naturaleza especial de esta simulación. Su efecto, fusionar la conciencia con un arma. Cuando alguien más tocaba esa arma, podía devorar y controlar su mente, transformándolos en poderosos guerreros Darkin. Cuanto más observaba Ned en aquel entorno, más familiar le resultaba. Según la descripción del talento, parecía idéntico a una raza de un juego MOBA que había jugado en su vida anterior. Seres ascendidos originalmente poderosos, corrompidos por el vacío y traicionados por los mortales, con sus almas atrapadas dentro de armas. Se convertían en armas vivientes capaces de corromper y devorar a cualquiera que las usara. Con ese pensamiento, Nathan dirigió su atención a la gran espada en la que se había transformado. La hoja era carmesí, como manchada de sangre. Mirándola más de cerca, estaba claro, era la misma gran espada que Zen había sostenido antes. Diseño y color coincidían perfectamente. Relacionando esto con el talento Darkin, ¿no sería esta la espada de Aatrox, la joya Darken? Ese guerrero sediento de sangre que siempre gritaba por acabar con el mundo, así que Nathan se había convertido en la espada oscura. Con información limitada y las pistas del sistema insuficientes, Nathan sintió que tendría que esperar a que alguien lo dibujara para confirmar sus teorías. Pero, ¿quién se aventuraría a entrar en esa cueva profunda? Justo entonces, unos pasos apresurados resonaron desde afuera. «Padre, ¿a dónde me llevas?». Se oyó la voz de una niña débilmente. Justo en esta cueva, papá tiene preparada una gran sorpresa para ti», respondió un hombre de mediana edad. Tras eso, un silencio pesado cayó entre ellos. Pero Nathan notó que los pasos se acercaban a las profundidades de la cueva. Dos figuras emergieron del oscuro pasaje. «¡Ah!», exclamó la niña al ver la espada carmesí y aterradora que Nathan era ahora. Nathan la observó con atención, tenía unos 10 años, todavía una niña. Sus delicados rasgos ya insinuaban una futura belleza. Su apariencia distrajo a Nathan, era una pequeña Zen. A excepción de su cabello negro en lugar de blanco, todo lo demás parecía idéntico. Sin el característico cabello blanco, Nathan no estaba del todo seguro, hasta que el hombre habló. ¿Cuándo apareció esta espada? No importa, Zen, ven aquí. El nombre de la niña confirmó las sospechas de Nathan. Padre, ¿dónde está la sorpresa que mencionaste? Esta Zen aún no había desarrollado la frialdad que la caracterizaría en el futuro. Era solo una niña adorable y común. El hombre de mediana edad sonrió, intentando parecer amable, pero para Nathan esa sonrisa apenas ocultaba un horror indescriptible. Zen dio pequeños pasos hacia donde su padre la llamó. «Zen, ¿extrañas a tu madre?». «Sí». Asintió con firmeza. Su madre había muerto de una enfermedad cuando ella tenía 5 años. Su padre había enloquecido de dolor y se había ido a vagar. Ella quedó sola en casa, pasando años en soledad. Pero aquel día, su padre regresó al pueblo a buscarla. La alegría del reencuentro la cegó ante la extrañeza de la situación. Entonces, Zen, ¿harías un pequeño sacrificio por mamá? Al ver la obediencia en su hija, el hombre sonrió satisfecho. Pero su sonrisa era más escalofriante que el viento frío de la cueva. «Padre, ¿qué quieres decir?». Seguramente Zen quiere volver a ver a su madre, así que papá aprendió un método afuera que le permitirá hacerlo. ¿Qué? ¿De verdad podemos ver a mamá? Zen inclinó la cabeza, sin comprender del todo. «Quédate quieta, Zen. Cierra los ojos, pronto terminará». «Está bien, padre». La niña finalmente obedeció, cerrando los ojos. No podía ver lo que estaba sucediendo. Nathan, sin embargo, estaba allí, observándolo todo. El rostro del hombre se volvió feroz. Una expresión que jamás debería aparecer en un padre frente a su hija. Se mordió el pulgar, haciéndose sangrar de un rojo brillante. Luego, con su pulgar ensangrentado, empezó a escribir símbolos extraños en el suelo. «Sangre por sangre, vida por vida. Aquí ofrezco a mi hija como sacrificio, implorando tu descendencia, amo inmortal». Los símbolos se completaron mientras el hombre cantaba fervientemente. Nathan comprendió que se trataba de un ritual maligno. El hombre estaba ofreciendo a su hija como sacrificio. Zumbido. Poco después, intensas vibraciones rodearon a Zen. Un rayo de luz blanca descendió, iluminando la cueva oscura como si fuera de día. «Gran espíritu, finalmente has respondido a mi llamado». Al ver la luz, la expresión del hombre se volvió estática. «Gran espíritu, por favor usa tu poderoso poder, toma un cuerpo vivo para reclamar un alma muerta». Su tono rozaba la locura. Del otro lado de la luz, Zen tembló.
La niña había abierto los ojos, y aunque la luz parecía sagrada, ella sentía que había un terrible monstruo dentro de sí. Capítulo 68. Gran Espíritu, finalmente has respondido a mi llamado. Bajo la sagrada luz blanca, el padre de Zen se postró. Su voz temblaba de emoción, su cuerpo entero vibraba de fervor. Aquel anhelo que lo había mantenido con vida todos estos años, por fin estaba al alcance de su mano. Desde que la madre de Zen falleció, este fue su único propósito. Se volvió loco por el dolor, y aunque su hija tenía solo 5 años en ese entonces, decidió abandonarla sin dudarlo. En su corazón, la importancia de su difunta esposa superaba cualquier otro lazo. Vagó durante años, cruzando montañas y valles por toda Liyue. En su errante búsqueda, encontró un método para invocar espíritus supremos. De inmediato se sumergió en su práctica. Sin embargo, su primer intento falló estrepitosamente. Aquella técnica requería un precio terrible, una vida debía ser entregada a cambio de otra. Solo entonces recordó a la hija que había dejado atrás. Cuando regresó al pueblo, Zen, inocente, no lo rechazó ni lo odió. Pero él ya no era un padre. En su interior, su alma había muerto junto con su esposa. Para él, Zen era solo un sacrificio, una herramienta para su ambición. Todos esos años pasaron como sombras proyectadas por una linterna. Ahora que el momento había llegado, su mirada hacia Zen se volvió brutal y fría. Zen, acepta rápidamente al gran espíritu. El hombre, con voz autoritaria, se quitó el disfraz que llevaba. No, no quiero. Zen abrió los ojos de golpe, sintiendo una energía antinatural. La brillante luz blanca frente a ella, lejos de calidez, exudaba un frío aterrador, un escalofrío profundo que no pertenecía a este mundo. Y en medio de aquella luz, una figura se formaba poco a poco, un monstruo, una criatura de 4 patas, de especie indeterminada. Su horrible cabeza se alzó y sus ojos, rojos como la sangre, se clavaron en Zen. Rápido, rápido, Zen. No resistas, conviértete en uno con el espíritu. Su padre gritaba con desesperación, su rostro distorsionado por la locura. Aunque aquella criatura no tenía nada de divina, él ya no distinguía entre bien y mal. Su deseo lo devoraba. El monstruo avanzó, un paso tras otro. Zen temblaba, con lágrimas en los ojos. No quiero que me coman. No entendía por qué había terminado en esta situación. Lo que debió ser una reunión con su padre se había convertido en una pesadilla. El mismo hombre que debería protegerla, ahora celebraba su sacrificio. En ese instante de vida o muerte, su mente reaccionó. Quiero vivir. Ignorando los gritos maníacos de su padre, Zen buscó algo entre sus ropas. Lo sintió, la reliquia de su madre, una pequeña daga que decía ahuyentar el mal. Con todo su valor, Zen se lanzó y apuñaló al monstruo. Si esto fuera un cuento como los que solía contarle su madre, aquella valiente acción habría bastado para acabar con la amenaza. Pero esta era la cruel realidad. Antes de que la daga tocara al monstruo, él la pateó con fuerza brutal. Zen salió volando, estrellándose contra el suelo. El dolor del impacto fue tan violento que casi la hizo desmayarse. Eso es. La resistencia es inútil. Conviértete en uno con el gran espíritu. Su padre aplaudía entusiasmado, ignorando el sufrimiento de su hija, pero Zen apenas podía oír ya. Su conciencia se desvanecía. Al girar la cabeza con dificultad, su mirada se posó sobre una gran espada carmesí, enterrada cerca. Una voz resonó en su mente. ¿Quieres vivir? Al principio, creyó estar alucinando. ¡Qué extraño! No debería haberse desmayado todavía. La voz era de un hombre. Zen entreabrió los ojos y vio, confusamente, la espada. No era su imaginación. Tú, ¿quién eres? Eso no importa ahora. Solo dime, ¿quieres vivir? Yo, quiero vivir. No quiero morir. Bien, si deseas vivir, respóndeme, ¿tienes el coraje de aliarte con un demonio? La pregunta se hundió en su mente. ¿La espada hablaba? Era un demonio, pero ya no había tiempo. El monstruo estaba a punto de alcanzarla. Sin opción, Zen gritó con toda su alma. Estoy dispuesta. Entonces, como desees, sácame. Y en ese instante, a diferencia de la luz helada del monstruo, un resplandor carmesí ardió alrededor de Zen. Capítulo 69. El precio del poder. Entonces, como desees. Mientras decía esas palabras, Nethen transfirió la vitalidad del arma Darkin a Zen.
El sistema simulador había impuesto esa condición. Se detectó la presencia del controlador. Debes realizar pruebas apropiadas para que te saquen. Si la chica deseaba aliarse con él, debía demostrar su determinación. ¿Qué es esto? ¡Qué calor! Al recibir la vitalidad vibrante, el dolor de Zen desapareció por completo. Sus heridas sanaron al instante y, con sus pequeñas manos, se puso de pie. ¿Esto es lo que se siente ser un demonio? Apretó los puños con fuerza. La calidez que sentía era completamente distinta del poder demoníaco que había imaginado. Era como sentir el sol sobre la piel. Zen, ¿qué estás haciendo? Su padre no podía comprender por qué su hija se había recuperado tan repentinamente. La escena inexplicable le generaba un sentimiento siniestro, pero Zen ignoró los gritos del hombre. Su rostro, antes pálido, recuperó el color. Su atención estaba totalmente centrada en la enorme espada a su lado. Eso es. Sácame y te daré el poder para vivir. Insistió Nathan, su voz resonando en la cueva. A pesar de lo bien que encajaba en el papel de demonio, no tenía otra opción. En su forma actual como espada, estaba completamente indefenso sin alguien que lo empuñara. El monstruo espiritual se acercaba. Zen, en silencio, caminó hacia la espada. La atmósfera de la cueva se volvió tensa, casi irreal. La chica te agarra. Sus manos están llenas de determinación. El mensaje del simulador confirmó lo que Nathan ya podía sentir. Zen se puso de puntillas y, con sus pequeñas manos, tomó la empuñadura de la espada, que era más alta que ella. Yo quiero vivir. Antes de terminar la frase, desenvainó la espada. Como arma Darkin, ha sido empuñado. Comienza la fusión de la línea de sangre Darkin. Plantilla Darkin activada. Plantilla seleccionada, espada Darkin, Aatrox. Boon. Una oleada de energía sangrienta explotó a su alrededor. El monstruo espiritual fue obligado a retroceder solo por la presión del aura. ¿Es esto, poder demoníaco? Zen miró la gran espada. A pesar de ser más grande que ella, no le pesaba en absoluto. Sí. Ese es mi poder, exclamó Nathan. Ser sostenido por la chica provocaba un cosquilleo extraño en Nathan. Aunque quería quejarse con el sistema por asignarle a Aatrox, tenía que admitir que era una espada realmente poderosa. Señor demonio, es usted. La voz de Zen, que antes estaba llena de temor, ahora le sonaba reconfortante. Sí. Puedes llamarme por mi nombre, Nathan. Ahora que se habían unido, la comunicación mental entre ambos se volvía mucho más clara. Ya veo. Soy Zen. Un gusto conocerlo, señor Nathan. Nathan sonrió. Ella aún no sabía que él ya conocía su nombre, pero también percibía que no lo consideraba un demonio aterrador. No era como Aatrox. No tenía intenciones de arrebatarle el cuerpo a su anfitrión. Hablaremos más de esto después. Primero encárgate de ese monstruo. Con su recordatorio, Zen se volvió hacia el enemigo que se abalanzaba sobre ella. Señor Nathan, ¿cómo lo derroto? Simple, levanta tu arma y golpea fuerte. La respuesta de Nathan fue sencilla. Zen la aceptó sin dudar. Así, levantó la gran espada carmesí y, siguiendo sus instrucciones, asestó un poderoso golpe. Cualquier jugador de League of Legends habría reconocido esa técnica. Era la habilidad Q de Aatrox, el vuelo oscuro. Aunque en el juego eran 3 ataques, esta versión real liberó una energía de espada que partió el suelo en 2. Tan fuerte. Incluso Zen quedó asombrada por el poder que había liberado. No es que el monstruo fuera débil, era Nathan quien era simplemente más fuerte. No. Mientras tanto, el hombre de mediana edad lo presenciaba todo. Su sueño, su deseo de revivir a su esposa, fue aniquilado por ese golpe carmesí. Tú, hija ingrata, maldijo a Zen con furia. Aunque ella no respondió, Nathan sintió su tristeza. No. No puede terminar así. Enloquecido, el hombre corrió hacia los restos del monstruo, lo sostuvo entre sus manos y comenzó a cantar. Entonces me ofreceré como recipiente y sacrificio. Sus verdaderos colores salieron a la luz. Pudo haberse ofrecido a sí mismo desde el inicio para el ritual, pero eligió cargar a su hija con ese dolor. Ahora, en su locura, no dudó. Tomando la daga que Zen había perdido, la hundió en su abdomen. Padre. La inocencia aún viva en Zen le hizo gritar con desesperación, pero ya era demasiado tarde. La sangre manó de su padre como una fuente. Gran espíritu. Usa mi carne y mis huesos para regresar a este mundo. El ritual continuó. Los restos del monstruo comenzaron a moverse y una parte cayó dentro de la herida del hombre.
En unos segundos, su cuerpo desapareció y algo más surgió en su lugar. Una risa espantosa resonó. Un cuerpo gigantesco se alzó, envuelto en una falsa luz sagrada. Padre, no lo mires más, dijo Nathan con frialdad. Desde el momento en que se volvió contra ti, dejó de ser tu padre. Desde ese instante, ya no era humano. Capítulo 70. Alas del resentimiento. Los restos del monstruo se agitaron, repentinamente animados, y se precipitaron hacia el abdomen abierto del hombre de mediana edad. ¡Ah! Los gritos desgarradores resonaron sin cesar en la cueva. Si al principio aún conservaban trazos de humanidad, luego se transformaron en meros rugidos de una bestia. ¿Padre? Sen miró atónita cómo surgía una criatura monstruosa. Su cuerpo era hinchado, blanco como la nieve, tan grande que casi tocaba el techo de la caverna. Su cabeza, grotescamente hinchada como un tumor, estaba cubierta de docenas de ojos que lo volvían un ser indescriptiblemente abominable. Pero lo más espeluznante eran las alas blancas que emergían de su espalda. ¿Cómo puede haber aparecido un monstruo así en Liyue?, murmuró Nathan, meditando en silencio. Las alas le resultaban extrañamente familiares, parecidas a las de aquellos monstruos animados de su vida pasada. Pero el conjunto entero era más aterrador, más real. Una pesadilla hecha carne. ¿Sistema? ¿Otra vez eres tú?, preguntó con frialdad, al recordar el monstruo de la simulación de Kekin. Aquel demonio de carne llamado espíritu maligno tenía ciertas similitudes con esta criatura. Este es un nuevo monstruo formado a partir del arrepentimiento y el resentimiento humanos, fusionado con la voluntad vengativa de un espíritu. Aunque no hubo respuesta directa, el sistema proporcionó la explicación suficiente. Este ser alado no era producto del azar. Nathan apenas tuvo tiempo de pensar. El hombre de mediana edad, consumido por el resentimiento, ya había perdido todo vestigio de humanidad. Su deseo de revivir a su esposa había sido enterrado bajo una rabia ciega. Ahora, lo único que deseaba era matar a Sen. Muere. Rugió el monstruo, batiendo sus alas. Plumas blancas se dispararon como una lluvia afilada directamente hacia Sen. Sen, esquiva. Gritó Nathan con fuerza, activando su vínculo mental para sacarla del trance. Señor Nathan. Balbuceó ella, aún aturdida. Salta hacia atrás, ahora. Ordenó él. Instintivamente, ella obedeció. Pese a su breve vínculo, la confianza que sentía hacia Nathan era profunda. Sin su advertencia, ya estaría en las fauces del monstruo. El salto evitó la mayoría de las plumas, y las pocas que quedaron fueron bloqueadas con su gran espada. El poder oscuro del arma Darkin incineró las plumas en cenizas. ¡Boom! Las plumas que cayeron al suelo estallaron violentamente. Eso estuvo cerca, gracias, señor Nathan. Dijo Sen, nerviosa, al ver los cráteres que habían dejado las explosiones. Sin la espada, su cuerpo habría sido hecho pedazos. Su confianza en Nathan creció aún más. Ahora, contraataca, Sen. Señor Nathan, yo. En una cueva cerrada, esquivar no era una opción viable. Tarde o temprano, tendrían que atacar. Pero la orden la sacudió. Era su padre. No te sientas presionada. Desde que intentó matarte, perdió el derecho de llamarse padre. Pero, entonces déjamelo a mí. Nathan comprendió de inmediato. Aunque el hombre ya se había convertido en un monstruo repugnante, obligar a su hija a matarlo iba contra toda lógica humana. Aquel ser era un monstruo con piel de hombre, pero Sen aún era una chica con emociones humanas. Señor Nathan, ¿qué hará? Cierra los ojos, Sen. Piensa que todo esto es solo un sueño. Ella asintió y obedeció, cerrando los ojos con total confianza. Activa el talento azul, Link. Al instante, la conciencia de Nathan se fusionó con la de ella. El vínculo fue perfecto. Sen no ofrecía resistencia, confiaba plenamente en él. Entonces, ¿así se siente el vínculo? Con el control del cuerpo, Nathan movió la forma física que tanto le había costado obtener. A pesar de seguir en un cuerpo infantil, le bastaba. Quería darte una lección, escoria. Gritó, empuñando la gran espada con firmeza. El monstruo lanzó un rugido en respuesta y estiró su brazo derecho, el cual se alargó como si fuera de goma. Olvidé que ya no entiendes el lenguaje humano, entonces probemos esto. Nathan levantó su espada con calma. Una luz carmesí brotó de su espalda. Alas de sangre se extendieron majestuosamente. Yo soy el fin del mundo.
La habilidad definitiva de Aatrox, destructor de mundos, se manifestó. Nathan, bañado en energía demoníaca, flotaba imponente en el aire. Aunque la frase era pura fantasía, Chunibyo no podía negar que era increíble. Con su poder liberado, un simple corte bastó para cercenar el brazo extendido del monstruo. Hora de terminar esto. Nathan alzó la espada, decidido a acabar con el horror, pero entonces, una voz suave se alzó desde la conciencia compartida. Señor Nathan, déjeme hacerlo. Estoy lista. Zen había abierto los ojos. A través del vínculo, entendía la razón de Nathan, su deseo de protegerla, y por eso quería responderle. Quería ser quien terminara esto. ¿Estás segura? Sí. Quiero purgar los pecados de mi padre, con mis propias manos. Está bien, entonces es tuyo. Nathan cedió el control. Zen, ahora completamente consciente, mantuvo la espada alzada. Desde la punta, una ráfaga de energía sangrienta se elevó y atravesó el techo de la cueva. Una década de dolor, de pecados, de memorias torturadas. Ella lo cortaría todo. Ja 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 ja. El monstruo soltó una risa grotescamente humana. No era alivio, sino un resentimiento amargo y profundo, pero Zen no vaciló. Lágrimas de sangre surcaban su rostro. Zen, ahora. Gritó Nathan desde su mente compartida. Aquí termina, padre. Con ese grito final, un gigantesco rayo carmesí descendió, envolviendo al monstruo en una marea sangrienta.